Muy bien, vamos a seguir con el estudio del exégesis bíblico. Vamos a entrar a una nueva sección, la interpretación exegética de la Biblia. Ya, como dije en la clase anterior, vamos a entrar un poquito más profundo a cómo interpretar el texto bíblico, algunas técnicas, algunos métodos para extraer el significado del texto mismo. Hay estudios avanzados, hermanos, que no vamos a poder cumplir en este curso. Hay lo que llaman exégesis 2, este es hermenéutica, y luego hay exégesis 1 y exégesis 2. Aquí nomás se enseña exégesis 1, que es la siguiente clase. Ahí vamos a entrar a algo de lo que voy a decir sobre la crítica científica. La crítica científica tiene que ver, hermanos, con algunos, vamos a decir, criterios en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Porque tenemos nosotros los manuscritos, porque estamos interpretando nosotros del idioma español. Del idioma español se tradujo del idioma griego, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aceptando de los traductores las palabras que tenemos en español. Y nosotros con mucha confianza, le estamos dando casi toda la confianza, ¿verdad?, a los traductores. En lo que llaman la crítica científica, lo que me concierne a mí es que muchos no sabemos que las traducciones son dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Las traducciones son dinámicas porque las palabras cambian de significado. Por eso las versiones Reina Valera del 1500, 1600, las palabras que se usan ahí a la revisión, porque la que tenemos nosotros es una revisión Reina Valera 1960, ya se hizo otra revisión 1995 y parece que hay otra revisión Reina Valera del año 2000. Entonces, ¿por qué hay esas revisiones? Es que el lenguaje es dinámico. Los que traducen, ¿verdad?, están usando palabras de un idioma y dándolo al español, pero como el español cambia su significado, también tienen que entonces adaptar lo del tiempo, ¿verdad?, que hay estos cambios dinámicos de palabras. Hay también, hermanos, la cuestión de los documentos. Les digo esto porque lo que estamos nosotros aprendiendo aquí, lo básico, les animo que de una manera u otra sigan estudiando este método exegético de interpretar la Biblia, porque además de la dinámica de palabras tenemos también la dinámica del texto mismo. Todos sabemos que hay una obra autográfica. La obra autográfica es la copia, la carta original. Pablo escribió una carta con su propia mano, autográfica. Eso es lo que se le llama ¿qué? La carta autográfica. Luego se hicieron ¿qué? Copias. Y luego se hicieron ¿qué? Copias. Y se hicieron copias. No es nada raro, hermanos, ver en los manuscritos hasta lo que se le llama 6 o 7 borradores. Déjeme explicar para que entendamos este concepto y tengamos una perspectiva de la crítica textual. Aquí está un manuscrito, el alejandrino, vamos a decir, el Aleph. El Aleph y Alejandrino son dos manuscritos muy, muy antiguos del siglo IV y V. Entonces, si uno va hojeando por ahí, ve una palabra media borrada y se pregunta por qué está media borrada y las otras están bien claritas. Bueno, hay sistemas que yo conozco bien, he visto cómo se utiliza, donde toman una luz y se ve que debajo de una palabra está escrita otra palabra. Y luego hay químicos, ya casi no usan los químicos, donde se echaba ahí y salían otras palabras. 6 o 7 borradores, quiere decir que se va hasta el original.
donde ven, ya aquí ya no hay nada, otras palabras, y ven la primer palabra escrita allí. Y luego esa se borró y se le puso otra arriba, se borró esa y se le puso otra arriba, se borró esa y se le puso otra arriba. Hay ciencia para eso. Ahora, aquí estamos nosotros, hermanos, con textos que son dispuestos a las manos humanas y al ambiente del tiempo. En cuanto a las manos humanas, pues yo creo que los que hacían las copias eran personas sinceras, hicieron un trabajo magnífico, pero hay borradores. ¿Por qué puso aquí la palabra hois en lugar de la palabra hos? Hos y theos y hos. Pues yo prefiero theos. ¿Pero por qué? Si uno va más abajo es la palabra hos, un dios o Dios, y acá es el Dios. ¿Por qué se puso esta y originalmente no era así? Hay muchas razones, pero el punto es que muchas veces cuando se está haciendo un corrector, porque hubo un borrador, se borró algo, no sé, estaba allí a lo mejor estaba allí de tanto que Erasmo o Tertuliano o Bernabé o Orígenes, tanto que usaron ese manuscrito así con la mano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las manos tienen aceite y ¿qué pasa? Se borran las cosas y tanto uso después. Esta Biblia, hermanos, mía es nueva. Han de ver la que usé desde 1972. Es un manuscrito, dicen. Ya está bien deteriorada. Muchas cosas se están borrando. Bueno, los manuscritos fueron de la misma manera. Y alguien tuvieron que poner ahí lo que parecía mejor. Y luego el ambiente, hermanos, ¿qué hace al papel? También, ¿verdad? El manejo, el ambiente hace todo eso. Ahora, nosotros estamos depositando toda nuestra confianza en aquellos eruditos que estudian los textos científicamente para determinar qué es el texto, la palabra que tengo que traducir aquí. No únicamente su dinámica, pero también que sea lo más cerca posible a la original. ¿Ven? Todo eso, hermanos, es muy importante para interpretar la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que nosotros estamos depositando mucha confianza en aquellos que hacen las traducciones, mucha confianza en aquellos que hacen los estudios críticos del texto mismo, ¿verdad? Literalmente hablando. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo, a lo menos ver, hermanos, que es muy importante que yo tenga algo, lo más básico, algo simple para ver cómo puedo yo saber si esta palabra se usaba de esta manera en el primer siglo o cómo cambió el significado. Vamos a estar viendo eso. Es muy importante, hermanos, que yo no únicamente dé una interpretación del texto, pero entienda bien cómo se usaban las palabras en el primer siglo. Tengo que conocer bien qué parte tuvo la historia, qué parte tuvo la misma persona en la historia que se estaba escribiendo allí. Porque sabemos que la Biblia es una narrativa, generalmente hablando, es una narrativa ¿qué? Histórica. Son documentos históricos. Por supuesto, para nosotros son mucho más que eso. Son documentos ¿qué? Sagrados, divinos, como ya acabamos de hablar. Pero son documentos, no deja de ser que son documentos ¿qué? Históricos. Tenemos que saber el aspecto histórico del escritor y cosas así para dar una buena interpretación. Entonces, lo que vamos a ver aquí, noten ustedes en la pantalla, bajo la interpretación exegética de la Biblia, la aplicación de la narrativa bíblica. La aplicación de la narrativa bíblica es lo que vamos a estar viendo. Y hay varios factores, hermanos, que vienen a influir a la narrativa bíblica que quiero que nosotros veamos en esta clase. Y creo que nos va a ayudar a entender mejor de esto, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar en cuanto al texto mismo. Primero, vamos a ver
Vamos a regresar aquí. Los factores de la historia actual. Ahí hay algunos puntos. Los factores de la historia actual. La historia es activa y no pasiva. Cuando hablamos de historia actual, ¿se refiere a qué? A historia activa. Después vamos a hablar de eso. La mayor parte de las escrituras fueron escritas al momento. Ahí hay algunos textos que vamos a regresar. Dios dirigió las palabras, las cuales se escribieron pronto, inmediatamente. Lo escrito es contemporáneo al escritor. Entonces, cuando hablamos nosotros, hermanos, de la historia actual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que la persona está experimentando a ese momento. Entonces, por ejemplo, hermanos, vimos ahí de Números capítulo 32, verso 2. Y quiero que vayan conmigo a Números. Capítulo 33, verso 2. Números. Vamos a hacer un análisis exegético de ese texto. Números, capítulo 33, verso 2. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mandato de Moisés y Aarón. Y luego verso 2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato ¿de quién? De Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. ¿Qué mandó Dios? Escribe estas jornadas. Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, ¿qué estaba haciendo Moisés? Nosotros siempre estudiamos a Moisés que, bueno, salió de Egipto, estuvo como un año ahí en Horeb, ahí se dieron ciertas instrucciones y luego anduvo en el desierto. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés? Escribiendo todo lo que está aconteciendo, hermanos, por mandato. Cuando hablamos de la narrativa actual, ¿nos referimos a qué? Que la persona al momento está escribiendo lo que él está experimentando. Tengan eso en mente. Historia actual, historia activa. El escritor ¿está qué? Escribiendo. También hablando, enseñando, pero escribiendo lo que él experimenta a ese momento. Dios, hermanos, al instante entonces dirige las palabras escritas y se espera que aquellos que fueron inspirados inmediatamente, lo más pronto posible, se escribiera eso. Noten Zacarías capítulo 7, verso 12. Zacarías capítulo 7, verso 12. ¿Ya llegaron a Zacarías? Ya mero. Okay. Zacarías capítulo 7, en el versículo 12. Zacarías capítulo 7, verso 12. Verso 11 dice, pero no quisieron escuchar. Este es Zacarías hablando del pueblo, ¿verdad? Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba dirigiendo ¿qué? Directamente estaba ¿qué? Inspirando a Zacarías. ¿Y qué hacía el pueblo? Rechazaba eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros, hermanos, de la narrativa actual, es que en ese momento, activamente, el expositor está hablando ¿qué? Palabras de Dios. Cuando hablamos entonces de la narrativa actual, es algo que aconteció
inspirado al momento y la mayoría de las veces, hermanos, se escribió lo más pronto posible. Ok, yo creo que no hay mucho, hermanos, en cuanto a esto. Lo que sí debemos de entender en cuanto a la narrativa actual, activa, es que a ese momento se puede decir algo en cuanto al futuro o también en cuanto al pasado. Tengan eso en mente. Porque estamos diciendo que la narrativa actual es una narración, vamos a decir, entre Dios y el hombre, ¿verdad? Al momento. Dios está hablando con el hombre a un momento. Eso es una narrativa actual. Puede ser esa narrativa activa al momento algo del pasado o puede ser algo del futuro. Mire, no tengo el texto aquí, lo iba a escribir, pero me acuerdo que está en el Evangelio según Juan. Si no estoy equivocado, noten conmigo en el capítulo 21. Les voy a hacer preguntas para comenzar a practicar este concepto, ¿verdad? En el Evangelio según Juan, capítulo 21, vamos a ver el verso 18. El verso 18. Juan 21, 18. De cierto te digo. ¿A quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Está hablando a nosotros? ¿Está hablando a Juan? ¿Está hablando a los apóstoles? Cuando interpretamos tenemos que preguntarnos, primero, ¿a quién está escribiendo? ¿O con quién está hablando actualmente? Tengo que yo trasladar mi mente a más o menos como el año 33, ¿verdad? Esto aconteció después que Cristo resucitó. Ahí está hablando con alguien. Verso 17 da la respuesta. ¿Con quién está hablando? Le dijo la tercera vez, Simón. ¿Ven? Si yo hago una pregunta a ustedes, ¿con quién está hablando Jesucristo en el verso 17 que le dice, de cierto te digo a ti? Bueno, ¿es a mí? ¿A la iglesia? ¿Ven? ¿Es a los apóstoles? ¿O es a Pedro? Primeramente, interpretación actual es ¿quién? A Pedro. Está hablando en diálogo ¿con quién? Con Pedro en ese momento. Eso es una narrativa, una narración ¿qué? Actual. Ok, y le dice cuando eres joven, etcétera, etcétera, extenderás tus manos y te ceñirás con otro y él te llevará donde no quieras. Verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Quién dijo eso del verso 19? Estas palabras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Concéntrense. ¿Quién dijo esas palabras? Bueno, dicen unos Cristo. ¿Quién? ¿Cristo le dijo eso? No vean otras palabras. Concéntrense en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahí están las palabras. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Están seguros? Concéntrense, hermanos. Váyanse al primer siglo. Ahí está, hablando con Simón Pedro. ¿Jesús dijo eso? ¿Simón dijo eso? ¿Juan el apóstol dijo eso? ¿O quién dijo eso? ¿Qué Juan? El apóstol Juan. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Juan escribiendo, dando una descripción de la narrativa entre quién? Jesús y Simón, Pedro. ¿Ven? Ahora, cuando Juan escribió esta narrativa,
entre Jesús y Pedro, cuando Juan la escribió, es una narrativa actual de él. ¿Por qué no? Ok, miren. Todavía es narrativa actual, pero ¿en qué tiempo? En el futuro. ¿Se acuerdan que les dije que este intercambio entre Jesucristo y Pedro aconteció más o menos en qué año? 33. ¿Cuándo se escribió el Evangelio según Juan? Como el año 80, 85. 50 años después, ahí está bien ancianito Juan escribiendo y dice todo esto, escribe de cierto. Verso 19, escribe Juan, esto dijo dando a entender con qué muerte. Juan, en el año 85, en su tiempo actual, está narrando en su tiempo, año 85, una narración de ¿qué? Del año 33. La narrativa aquí, hermanos, noten ustedes la narrativa actual, ¿cómo lo estamos explicando? Una es el intercambio, las experiencias que una persona tiene con otra persona, que es al momento, Cristo y Simón Pedro. Y lo tenemos que, la historia actual misma de quién, la historia activa que Pedro está escribiendo lo que aconteció allá. Por eso la narrativa actual puede ser ¿qué? Algo del futuro. Porque vemos que esta narrativa, verso 19, cambia del año 33 al año 85. ¿Ven? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando estudiemos la narrativa actual, tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, vamos a seguir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Está hablando en qué año? 85. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando dice sígueme ahí, ¿quién lo dijo? ¿Qué año? 30. Juan, hermanos, traslada de lo que está hablando actualmente, activamente, en el año 85, y se traslada a lo que dijo Jesús en la narrativa entre Pedro y Cristo. ¿Están viendo eso? La narrativa actual, hermanos, activa no es difícil de entender, pero nunca creo que vemos eso. Nosotros nomás leemos sin poner atención a estos detalles bien importantes en la interpretación bíblica. Bueno, sígueme, volviéndose Pedro, todavía está hablando Juan ahí, el apóstol. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había rescatado al lado de él y le había dicho, ok, verso 20. Juan está hablando, ¿qué? Fíjense, la narrativa actual cambia del año 85 ¿a qué tiempo? Fíjense, volviéndose Pedro, todavía estamos en el año 33 entre Cristo, ¿verdad? Juan está describiendo lo que él vio, ¿a qué? Pedro hacer. ¿Qué hizo Pedro? Se volteó, ¿verdad? Entonces está narrando ¿qué? Una cosa activa, una experiencia activa que Juan en el año 85 se acuerda que Pedro hizo en el año 33. Ok, volviendo a Pedro, vio que le seguía el discípulo que le amaba mucho Jesús, y ya sabemos que es Juan, ¿verdad? El mismo que en la cena se había recostado, ahora se va, hermanos, a otra narrativa. ¿Cuándo? Más o menos como unos cuantos de meses antes, vamos a decir. ¿Se fijan ustedes? Eso se le llama ¿qué? La narrativa actual, activa. Puede referirse el escritor al tiempo de él, narrar una experiencia activa en cierto tiempo y aún irse más atrás en el pasado. Vamos a seguir ahí. Noten ustedes, recostado al lado de él,
que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién dijo las palabras y cuándo dijo estas palabras? ¿Quién es el que te ha de entregar? Juan el apóstol. ¿Cuándo? ¿85, 33 después de la resurrección o 33 antes de la resurrección? Ven, hermano, ¿qué estoy haciendo aquí con ustedes? Un exégesis del concepto de narración. Juan, hablando una experiencia actual en tiempo de él, año 85, explicando lo que aconteció en el año 33 después de la resurrección entre Simón y Pedro, y aún yéndose, ¿qué? Antes de la crucifixión del Señor. Ahora, noten verso 21, cuando Pedro le vio, ahora regresa de la cena del Señor, ¿a dónde? Después de la resurrección, ¿verdad? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿quién dijo esto? Señor, ¿y qué de este? ¿Quién dijo estas palabras? Señor, ¿y qué de este? Pedro de Juan, exactamente. ¿Están, hermanos, viendo cómo se interpreta la narrativa activa, la narrativa actual? Tenemos que ver esos detalles para ver cómo está este intercambio. Y luego dice verso 22, Jesús le dijo, bueno, ya sabemos, en mi Biblia está en rojo, pues estas palabras son de Jesús. Si quiero que Él se quede hasta que yo venga, que a ti y tú sígueme a mí. Verso 23. Este dicho, aquí está hablando el apóstol Juan, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le había dicho que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Ahora, ¿qué pasó después que Cristo se fue al cielo? La narrativa, ¿de qué cambia la narrativa? Algo que aconteció, ¿qué? En el futuro. ¿Qué narrativa aconteció por algunos en el futuro? Después de la resurrección de Jesús, después que se fue al cielo. ¿Qué narrativa? Juan dice, ¿qué narrativa? ¿Qué se andaba divulgando? ¿Qué se andaba diciendo? No, otra vez, noten, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Ese dicho, ¿cuándo aconteció? Ok, tenemos año 85, tenemos el 33 después de la resurrección, cuando Jesús está hablando específicamente aquí, ¿verdad? Con Pedro. Tenemos la narrativa antes de la crucifixión en la cena del Señor. Ahora, ese dicho, ¿cuándo fue esa narrativa? Ese dicho, ¿alguien andaba diciendo eso? ¿Cuándo? ¿Después que habló con Pedro o antes que habló con Pedro o al mismo tiempo cuando estaba hablando con Pedro? Después, hermanos, que habló con Pedro. Ese dicho se divulgó. Tal vez ya Jesús se fue al cielo porque inmediatamente después de esto, hermanos, Jesús ya se va al cielo. Y este dicho que Juan no iba a morir andaba pasándose por donde quiera. ¿Cuántas narrativas tenemos ahí? 4. Una, año 85, lo que escribe Juan. 2 es cuando la narrativa entre Simón, Pedro y Jesucristo. 3, antes de la muerte, en la cena del Señor. Y 4, después que Cristo ascendió al cielo por el dicho. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, si vamos a interpretar bien, adecuadamente la palabra de Dios, yo tengo que concentrarme, meterme ahí. ¿Qué está pasando? Yo quiero ser los ojos de ¿quién? De Juan, porque él escribió aquí. Yo quiero ser los ojos de Juan. ¿Qué me está diciendo Juan? Si yo puedo ver lo que me está diciendo Juan, ¿me lo está diciendo quién? Dios, porque Juan es inspirado. ¿Ven?
Si yo quiero saber el significado de la inspiración de Juan de esto, tengo que meterme a lo que está aquí. Y un método, una técnica, hermanos, para mí simple cuando ya se explica es que la interpretación por medio de ver, hermanos, la narrativa actual. Más o menos me explico. Ok. Además, noten ustedes, hermanos, hay otros factores aquí que vamos a ver. Los factores de la historia pasiva. Los factores de la historia pasiva. La historia está fuera de la experiencia del escritor. Si vamos a interpretar adecuadamente las escrituras, tenemos que entender que hay este concepto de la interpretación exegética. Los factores de la historia pasiva. La historia está fuera de la experiencia del escritor. El proceso de revelación no es empírico. Dios revela algo no conocido al escritor. El escritor no vive la narración, sino solo se revela. Y tengo ahí un texto, hermanos, que es revelado por medio de misterios. Daniel, capítulo 2, verso 28. Vamos a ver ahora una explicación de esto. Dios revela algo nunca conocido, hermanos, por el escritor. Esto puede ser de forma historia en el pasado o profético cercano o remoto. Me gustaría concentrarme aquí, hermano, porque la historia pasiva es diferente a la historia activa. La historia activa es que la persona experimenta ¿qué? La ocasión. Él está experimentando, él está viviendo en esa narrativa. ¿Ok? Es lo que acabamos de ver. En la narrativa pasiva, el escritor, hermanos, no experimentó esa historia que él escribe. Más o menos, ¿verdad que no se oye bien? Ok, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, voy a dar este texto. Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan del sueño que tuvo Nabucodonosor? Del árbol y todo eso, de la estatua de oro, ¿se acuerdan de la cabeza de oro, pecho de bronce y los muslos, ¿te acuerdan? Pie de barro cocido y todo eso. Ok, después viene Daniel y ¿qué dice? Fíjense la narrativa, noten ustedes la narrativa, no vamos a ir a ese texto, creo que todos lo conocemos bien. ¿Qué comienza a decir Daniel al rey Nabucodonosor? Tu rey eres la cabeza de oro. Narrativa activa o pasiva. Activa quiere decir ¿qué? Que Daniel está experimentando lo que dice allí. Tú eres la cabeza de oro. Es activa. O Daniel no sabe nada del rey Nabucodonosor. Sí sabe. Entonces cuando él dice tú eres esta cabeza de oro, Daniel está narrando algo que él experimentó porque ahí estaba y dice, tú eres el rey, te conozco, yo he estado aquí, tú me trajiste de Jerusalén, soy uno de los mayores aquí, ¿verdad? Para interpretar tus sueños y cosas así. Pero ahora dice, pero después de ti se levantará otro reino semejante a ti. Daniel experimentó ese segundo reino, que sabemos que son los ¿quién? Medo-persas. Y luego y después de ellos se levantará un tercer reino bien fuerte, que son los griegos. Daniel experimentó lo que él dice de los griegos y estudia en capítulo 12, Daniel hermano, da detalles del reino de los griegos. Estaba Daniel allí en el año 300, cuando andaba Alejandro el Grande, los Ptolomeos y Ptolomeos en las guerras y la división de toda la tierra. ¿Estaba Daniel allí? No. Dios le está revelando ¿qué? Historia, una narrativa, pero es historia ¿qué? Pasiva, porque Daniel no va a estar en los tiempos de Alejandro el Grande. Daniel no va a estar en los tiempos del imperio griego.
Pero Dios le está revelando ¿qué? Una narrativa, especialmente el capítulo 12 de Daniel, una narrativa en el futuro y Daniel no sabe nada. Pero puede ser también, hermanos, una narrativa de ¿qué? Del pasado. Es lo que estamos hablando hace un momento. ¿Qué de Moisés? Está escribiendo Génesis, 2000 años más o menos antes de 1400 cuando vivió Moisés. Si yo leo los otros libros, aparte de Génesis, Deuteronomio, Levítico, Números, ¿verdad? ¿Cuál otro? Éxodo. Esos libros los escribió Moisés con historia actual o pasiva. Activa, porque él vivió lo que está escribiendo. Pero vamos a Génesis. Acuérdense que en 1400 años antes de Cristo está escribiendo estos 4 libros que acabamos de mencionar. ¿Pero qué de Génesis? No sé exactamente cuándo se puso a escribir Génesis, no sé, no hay suficiente evidencia. Pero hubo un tiempo que Dios dijo, Moisés, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué está haciendo Moisés? Párate Dios, para darme tiempo. ¿Qué está haciendo? Igual como los 10 mandamientos, ¿qué le dijo Dios? Moisés, escribe. Primer mandamiento. ¿Y qué hace Moisés? A esculpirlos, ¿verdad? O los escribió. Primero, acuérdense que primero Dios los escribió y después ¿quién? Lean bien la historia. Es otra cosa, hermanos. ¿Cuántas tablas hay de los 10 mandamientos en la narrativa, en la experiencia de Moisés? ¿Cuántas veces subió para recibir los 10 mandamientos? 9 veces. Hermano, yo me acuerdo que una vez prediqué, hermanos, cuando Moisés subió por primera vez, Dios le dio los 10 mandamientos y lo estudié más, con sentido exegético, y me di cuenta que Moisés subió 8, 9 veces antes que Dios le dio los 10 mandamientos para escribir en tablas. ¿Cómo aprendí eso? Primero la narrativa ¿qué? Activa, pero también hay narrativa ¿qué? Pasiva. Génesis. ¿Cuándo escribió eso? ¿Moisés estaba en el huerto de Edén? No. ¿Moisés conoció a Adán, a Eva? ¿Habló con ellos personalmente? ¿Vivió allí? ¿Comió con ellos? ¿Trabajó la tierra con ellos? ¿Fue lanzado fuera del huerto de Edén junto con toda la familia de él? No, hermanos. Moisés no estuvo allí. Sin embargo, él escribió ¿qué? Una narrativa. ¿Activa o pasiva? No. Hablando de Génesis, Moisés escribió una narrativa activa o pasiva. Pasiva. Él no la experimentó. Ok, vamos a hacer algo aquí, hermanos. Quiero que vayan a Daniel, capítulo, no es capítulo 3, déjame ver si es capítulo 3. Daniel, ¿dónde está? Capítulo 3. Génesis capítulo 3. No estoy hablando de Daniel, ya dejé Daniel. Estamos hablando de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a aplicar esto de narrativa ¿qué? Activa y pasiva. Vamos a aplicar esto. Yo voy a hacer las preguntas, ustedes nomás evalúen. Génesis capítulo 3. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo le voy a decir los versos para evaluar. Génesis capítulo 3. Noten versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Quién dijo eso? Moisés. ¿Él estaba ahí viendo todo esto? ¿Estaba presente? No, hermanos. Esto es por lo que llamamos revelación. 2000 años antes, hermanos.
había acontecido eso y Moisés está escribiendo como si estuviera, ¿qué? Ahí presente. Entonces allí Moisés habla, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién dice con que Dios ha dicho? ¿Eh? ¿Cómo? Moisés dijo que la serpiente había dicho. Ok. Con que Dios ha dicho. La serpiente dijo eso. Noten ustedes, hermanos. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. ¿Quién dijo no comáis de todo árbol del huerto? Pero ¿quién citó eso? ¿Ven lo que estamos viendo ahí? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Un exégesis de qué? De la narrativa que Moisés está hablando en el año 1400, de una narrativa 2000 años antes de Moisés, ¿entre quién? Satanás y Eva. Ok, vamos a ver, verso 2, ¿quién habla? Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Quién dijo y la mujer respondió a la serpiente? Ok, Moisés. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Vamos a regresar. Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. ¿Quién dijo eso? Eva. Pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. ¿Quién dijo no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis? ¿Quién dijo eso? Dios. Miren, hermano, la pregunta es, ¿quién dijo esas palabras? Estamos haciendo un exégesis. ¿Quién dijo las palabras? ¿Quién dijo las palabras? No comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. ¿Quién dijo esas palabras? Dios. Cuando Eva las dice, ¿es de primera mano o segunda mano? A ver. Cuando las dijo Eva, ¿es de primera mano o de segunda mano? De primera porque Dios les dijo a ellos, Dios les dijo a Adán y a Eva que no podían comer de eso. No. Dios les dijo a ellos primero que no comían de eso. Bueno, sigue hablando Moisés, esta narrativa, pero en la narrativa, cuando Eva está escuchando, no comas de ese árbol porque vas a morir. Cuando se lo dijo, cuando Eva escuchó eso, escuchó esas palabras de Adán, ¿se las dijo a ella o Eva las escuchó de primera mano? De segunda mano quiere decir que Adán se las enseñó. Hay muchos que dicen que Adán le enseñó, que dice aquí. ¿Ven, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que hay esas interpretaciones. Adán le enseñó a Eva que no comiera de allí. Bueno, está bien. Posiblemente no hay ningún problema en eso. ¿Qué dice el texto en esa narrativa? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, del huerto dijo Dios. ¿Escuchó Eva esto? Dijo Dios, no comeréis del árbol ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ok, bien hermanos, ¿qué está haciendo aquí Moisés? Está narrando una historia pasiva. Pero si vamos a la narrativa en el año 2000 antes de Moisés, vamos a decir que hace como 7000 años, o más de 4000 años antes de Cristo.
Estamos leyendo ahí esa narrativa entre la serpiente y Moisés, y Eva. Esa narrativa en cuanto a esos dos personajes, ¿es qué? ¿Activa o pasiva? Activa, porque la están experimentando Satanás y Eva. Pero Moisés no está experimentando ¿qué? Esa narrativa, no estuvo ahí. ¿Ven, hermanos, cómo se interpreta la narrativa activa y la narrativa pasiva? Más o menos me estoy explicando. Ok. Vamos a seguir esto, hermanos, en la siguiente clase, porque estamos hablando ya de algunas técnicas, de algunos puntos muy importantes, y yo voy a interpretar. Antes que yo dé una interpretación de un texto, yo tengo que ver ahí esa historia activa, quién está hablando, a quién se le dijo, y luego ya comienzo a dar ¿qué? Una interpretación, una conclusión, un comentario, ¿verdad? De lo que está ahí. Espero que después de esta técnica ya tenga una mejor manera, una base para dar una mejor interpretación. En la siguiente clase vamos a seguir, hermanos, con este punto de que trata aquí la Escritura en cuanto a las narrativas.